¿Qué le iba a decir en esta mañana? En los dichos de Salomón hay uno que parece definir el significado de que no existe nada nuevo bajo el sol. Como si el pasado, el presente y el futuro estuviesen unidos en el nombre o bajo el nombre de Dios. El pasado, el presente y el futuro. Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, yo soy. Yo soy es pasado, presente y futuro. Dios no cambia. Dios parece que Él tomó aún esto del tiempo y lo entrelazó en algo que no se podría romper jamás. El yo soy quiere decir ayer, hoy y mañana. El rey hace mención en que si alguno prevaleciere contra uno, y esto es lo que se escribió en Eclesiastés, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Me está entendiendo, verdad? Porque un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. Debemos de tomar esto en cuenta como si fuera algo, una asignatura nueva que Dios nos da hoy, que no es nueva, ha estado ahí por siglos. Pero por causa del tiempo en que nos ha tocado vivir, por causa de lo que se está hablando allá afuera entre los gobiernos y las naciones de la tierra, por causa del cumplimiento de las profecías, hemos hablado de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor. Hemos llegado a esos pies de esa estatua y en esos pies están las 10 naciones o reyes representados para el tiempo final y la plenitud de los gentiles. Ya hemos hablado sobre eso. La iglesia necesita poder entrelazar todo esto, que no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero lo que Él está pidiéndole es que el pueblo comience a escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que con la tecnología que tenemos hoy, usted puede oír la palabra narrada en donde quiera que usted se encuentre, mientras esté despierto. Y aún si se lo quiere dejar de noche, pero no se lo recomiendo. Se los deja conectado en el oído y usted está escuchando la palabra vivificante de Dios. Pero para poder entonces entender todo esto como debe de ser, tenemos que dejarle al Espíritu de Dios que tenga dominio y control en nosotros. Tal y como dijo el Señor. Y recibiréis esa unción, recibiréis ese mandamiento, recibiréis esto que les voy a dar, mi ley, lo pondré escrito en sus corazones, no en tablas de piedra, sino en su mente, en sus corazones, para que usted pueda traer su mente, sus pensamientos sujetos a la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo. Esta lamparita que está aquí representa lo que Dios hizo al principio. Llamó de los hombros de Abraham, lo sacó de donde él estaba, porque Abraham era un hombre que podía creer en un solo Dios, no como todas las demás naciones de la tierra en ese tiempo. Todos creían en la luna, en las estrellas, en los planetas, en todos los dioses de la mitología, para que me entienda. Inventados en la mente del hombre que ya estaba caído desde los días que desobedecieron a Dios. Y más cuando trataron de construir esa torre bajo el liderazgo de Nimrod. De ahí en adelante, Dios tuvo que confundirlos a todos. ¿Me está entendiendo? Y Dios llamó de los hombros de Abraham, lomos de Abraham, llamó entonces a un pueblo. Y le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo. Lo sacó de noche de donde estaba, de la tienda. Y le dijo a Abraham, mira en esta noche preciosa las estrellas que yo he creado. ¿Las puedes contar, Abraham? ¿Cómo, padre? Es imposible. Pues así será tu descendencia.
porque a ti te bendeciré. Entonces Dios estaba entrelazando ese pueblo de Israel, de Judá, y la iglesia de Cristo hasta los días del fin, que comenzó con esa cabeza de oro y terminaría en esos pies, con esos dedos que fueron cocidos en barro al fuego, tratados de ser unidos, ¿no?, con la fuerza del hierro y de un gobierno, de una república que existió en los días de Julio César, pero ya no le quedaba mucho, se había mezclado todo. No, así es lo que el diablo, el Señor le reprenda, ha hecho con este mundo. Lo quiere mezclar todo para poder destruir lo poquito bueno que queda, que fue establecido en el temor y en la justicia de Dios. Y aún así le quieren echar la culpa a Dios. Pues Dios, si tú eres amor, ¿por qué no permites que todos se descontrole de esta manera y todos puedan hacer lo que quieran? Dios no es un Dios de anarquía, Dios es un Dios de orden. Y por eso esta nación está entrelazada en ese cordón que no puede romperse, de su constitución, de su gobierno y de su ley. Pero eso no es todo, porque eso es de hombre, eso es lo mejor que el hombre puede dar. Lo mejor que el hombre puede dar no es lo mejor que Dios puede dar, porque todo lo que Dios da es bueno y es mejor que lo que el hombre puede hacer. Dios entonces había ya establecido su lámpara en Israel. Y hubo problemas después de los días de Salomón. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron y se pelearon entre sí. Precisamente hubo división después de la muerte de Salomón. Y 10 tribus tomaron para un lado y otras 2 tomaron para otro. O más bien se quedaron. Judá y Benjamín se quedaron en Jerusalén. Y se llamó el reino de Judá. Los demás le dieron las espaldas a Dios en cierta manera y se fueron con los asirios, naciones poderosas que le ofrecieron villas y castillos, pero no podían cumplir con lo que prometían. Solo Dios puede cumplir con lo que Él promete. Yo le pido al Señor que en esta mañana despierte tu espíritu y puedas ver entonces en esto que estamos hablando y puedas trasladarte a los usos y costumbres de Dios, desde que Él los llamó de la tierra de Ur de los Caldeos y les hizo lámpara para que fueran luz a las naciones de la tierra, hasta los días de Jesús de Nazaret. Está siguiendo. En los días de Jesús de Nazaret, Él le dijo, pues mira, yo soy esa luz, la luz del mundo. Y el que en mí anda, o conmigo anda, no andará en tinieblas. Estamos entendiendo que Dios es luz, solo que Dios comenzó en el principio, tenía que ser luz. Separó la luz de las tinieblas y dejó que la luz se manifestara. Entonces, cuando Él establece a su pueblo, el enemigo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y dijo, hay que tratar de destruir todo esto a como sea posible. Entonces de ahí se dividieron las naciones. Y entendemos entonces que ese rey Nabucodonosor vino con intenciones de grandeza. Pero esa grandeza no era de él, se la dio Dios. Y Dios lo humilló. Lo hizo un ave del campo silvestre, una bestia del campo, y perdió la noción, el conocimiento entre el bien y el mal por 7 años. 7 años. Estamos entendiendo. Pero después de esos 7 años, el hombre se humilló y reconoció a Dios. Y Dios lo hizo de antemano, lo hizo cabeza de oro. Pero de ahí vendrían los medos y los persas, también personas muy cultas, personas muy temerosas, ¿no?, de su Dios y de las costumbres y de lo que existía hasta el momento. Y esos quitaron entonces a los caldeos, a Nabucodonosor y a los suyos, y se pusieron ellos, los medos y los persas. Pero ellos tampoco estarían ahí por mucho tiempo. Ya Dios estaba preparando el camino para lo que iba a venir después. Porque Dios utilizó a ese rey Nabucodonosor para castigar por 70 años a su Israel, porque dejaron apagar
su lámpara. Otra vez los castigó. Dios es justo y Él no se niega a sí mismo. Lo que Dios ha hecho lo hará siempre, a menos que Él cambie de parecer. Si logramos hacerlo cambiar de parecer, que es algo muy difícil de hacer. Pero Dios siempre atiende un corazón, acuérdate, contrito y arrepentido. Eso no importa lo que hayas hecho. Les estoy diciendo esto, pero también les estoy hablando de una salida conforme a la situación en que tú te encuentres en esta mañana. Dios nunca rechaza un corazón contrito y arrepentido. Por eso es que necesitamos mantener esa lámpara encendida en nosotros, porque el único que puede traernos convicción para poder arrepentirnos verdaderamente es el mismo Espíritu de Dios que Dios ha enviado a esta tierra. Cuando Él elevó a Jesús a su diestra y envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, precisamente para que ese cordón de 3 dobleces, ¿me está entendiendo?, se mantuviese unido hasta el día de hoy. Entonces, hay un pueblo que está dividido en 3, y ya les hablé sobre esto: Israel, Judá y la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, les he hablado de algo muy importante que no pase por alto, por favor. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis y llega a esas cartas, hay 2 iglesias que llegan al final de esta carrera. ¿Me está entendiendo? Es necesario que usted entienda esto, amados, amadas. O sea, necesitamos que entendamos estas cosas. En el libro de Apocalipsis está el mapa, están las instrucciones. En las cartas está la dirección, el futuro, lo que iba a acontecer. 2 iglesias representadas ahí llegan al final de esta carrera. Y usted ya sabe cuáles son. Se las he mencionado anteriormente. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y la pregunta para nosotros va a ser, no va a cambiar esto mucho, es en qué lado queremos estar cuando sucedan estas cosas que Dios ha dicho que van a suceder. En el grito de la medianoche, Él vendrá de momento, y lo primero que va a investigar es si hay lámpara encendida en ti. Y si no encuentra lámpara, te va a decir: ve y compra a los que venden. Mire la misericordia y el amor del Señor. Y ahí la Odisea: aquí estoy a la puerta y llamo, ve y compra, ¿no? Y mientras ellos se fueron, se entretuvieron otra vez en las cosas de este mundo. El enemigo no pierde tiempo. Él tiene estrategias, la manera de hacer las cosas. Y ellos se entretuvieron. La mitad de la iglesia, según esta ilustración, el 50% de un 100% de una iglesia, de un pueblo de Dios, se durmió y no tenía aceite en sus lámparas. Aunque toda la iglesia se durmió, pero este 50% no se ocupó nunca de que en sus lámparas hubiese la plenitud del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a entender. Y Él nos está diciendo, pero ahí está, el que lee entienda. Oíd lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Entonces nos damos cuenta que ese lazo siempre ha estado ligado ahí. Cuando el Señor deja esos lienzos y da instrucciones de que se doblen y se ponga a un lado, Él está recordándole al pueblo que he ahí las costumbres, ¿no?, y los usos de Dios. Ese pueblo iba a estar familiarizado con lo que Dios hizo con la instrucción de los tiempos y las sazones de los tiempos, con la luna, con las fiestas solemnes y con todo lo que Dios ha establecido hasta el día de hoy. Ahora lo recibimos todo por la fe, gracias a Jesús de Nazaret. Pero el cordón no puede romperse. Quiero que entienda esto, amados, porque el ataque se está intensificando más fuerte para romper esos lazos. Y esta nación es la única que queda con esos lazos todavía, que pusieron en su constitución, en su ley y en su gobierno, y lo han querido destruir completamente, y hoy más que nunca lo quieren destruir. Por eso lo que va a ocurrir hoy en breve
Cuando se llegue a ese medio tiempo, usted va a ver una abominación, algo que quizás por fuera se ve blanco, con flores, pétalos o lo que sea. Se va a ver algo que menciona a Dios, pero no tiene a Dios. Se va a ver algo que habla de una anarquía, como si la anarquía fuera algo bueno y honroso. No, Dios es Dios de ley y de orden. ¿Me está entendiendo? Dios no es Dios de anarquía. Todo lo que se constituye anarquía, se constituye también enemigo de Dios. Entonces, esto va a traer ciertas consecuencias, porque no sabemos cómo van a reaccionar algunos que están entrelazados todavía con esa constitución, con ese gobierno y con esa ley. Podría llevar, Dios no lo quiera, a una guerra civil. ¿Me está entendiendo? Esto es algo que es una realidad. ¿Por qué decimos que es una realidad? Porque ya ha pasado. Pasó aquí en esta misma nación. Y miles murieron y derramaron su sangre en las planicies de esta nación. Así que tenemos que considerar, porque ahora estamos yendo de una realidad de gobierno y de nación a una realidad espiritual y de un reino espiritual que Dios va a establecer pronto como un reino real, milenio, monarquía de Cristo en esta tierra, después que termine con lo que va a ser al final de esa semana 70, que tanto hemos hablado. Entendamos que todo esto está unido para que el pueblo de Dios, la iglesia, lo entienda y no se olvide de lo que Dios estableció. No estamos viviendo ya por los ritos de la ley. No estamos viviendo por el Espíritu de Cristo. Para eso Él puso el Espíritu de Cristo en nosotros. Para eso Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, para que no dependamos más de los ritos de la ley que Él mismo estableció, pero que no puede quitarlos completamente, porque todavía Israel va a tener que volver a ellos durante 3 años y medio. Oiga bien, 3 años y medio, 42 meses. Israel va a volver a esos ritos. Es la última oportunidad que Dios les va a dar para que su corazón sea ablandado y consideren el capítulo 53 del profeta Isaías. Y lo van a hacer, pero todavía van a ser como Tomás. No van a creer hasta que puedan ver. Y entonces verán al que traspasaron y creerán. Pero ya eso será al final de la semana 70. Cuando Él, en forma visible, venga y regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Pelearán contra Él. Y saldrá Jacob entonces y dirá, ese era. Y ha sido siempre, amados. Él no cambia. Sus lienzos fueron puestos ahí para recordarle a Israel ese pacto que hizo Dios. Dios no se ha olvidado de ellos. El que los toca a ellos estaba tocando la niña de los ojos. Y el que tocaba a la iglesia estaba tocando al cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos en un solo pueblo. Pero cuando se establezca esa eternidad con el Padre, va a salir a relucir esa misma ciudad en otro lugar. Sigue siendo llamada Jerusalén, con calles de oro y un mar de cristal. Y un pueblo que Dios unió y redimió y lo puso en uno. Por fin, ese cordón de 3 dobleces se podrá ver literalmente como un solo cordón en Cristo Jesús. Entonces, amados, ¿por qué estoy hablando de estas cosas? Porque esto es algo que, a la verdad, sería injusto si dejamos pasar esta oportunidad para hablarle a un pueblo que, aunque no sea un pueblo numeroso, ¿no? Quizás en los videos que están saliendo alguien capte algo y ayude más de lo que estamos aquí, pero solo Dios lo sabe. La realidad es esta, y estamos en la nación que debíamos de estar, estamos en el pueblo que debíamos de estar, con Cristo, con una doctrina pentecostal, porque usted pudiera haber estado en una doctrina diferente,
que esto del Espíritu Santo no es para nuestros días. Esto de hablar en lenguas no es para nuestros días. Esto de la profecía, esto de los milagros, señales y prodigios no es para este tiempo. Usted pudo haber terminado en un lugar así, pero Dios los trajo a un lugar sencillo donde todo esto se cree, se acepta y se practica si se le deja practicar. ¿Me está entendiendo? Dios no se equivoca. Entonces, el pueblo de Dios es y seguirá siendo siempre uno. Y al entender esos usos y esas costumbres de Dios, estamos familiarizándonos con lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. De ahí le dije lo de la luna, las fiestas solemnes, los tiempos y las sazones de los tiempos. Y entenderíamos entonces el tiempo en que estamos viviendo hoy. El capítulo 11, y lo he repetido varias veces, es que es de suma importancia. Y solo hay un capítulo que es tan claro y que habla tanto sobre la unidad de Israel, de Judá y de la iglesia de Jesucristo. Es un cordón de 3 dobleces. Y no se romperá aunque hagamos llegado al final de la cuerda. Aunque estemos llegando al final de esa cuerda, nuestro cordón de 3 dobleces no se va a romper, jamás. Ahora, esto solamente lo voy a mencionar como referencia rápida, porque el Señor habla de las naciones del oeste, del occidente. Cuando los profetas hablan sobre las naves de Kitim, de Tarshi, de Sefarat, está hablando de España, está hablando de Roma, está hablando del oeste, en el mar Mediterráneo. Hasta ahí se conoce todo. ¿Qué les digo con esto? Que esa cultura y esas costumbres de la vieja Grecia y de la Roma se unieron y se transmitieron a nosotros en el Nuevo Mundo cuando se hizo el salto de Europa a las Américas. Eso vino, ¿no? Y de ahí que esta costumbre de Europa también ellos no la van a poner a un lado. Ellos siguen con sus costumbres griegas, con su mitología, con los romanos, con todo lo que están haciendo ellos, que para ellos Dios es una opción. Para nosotros Dios no puede ser una opción. Para nosotros Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hay otro. Y lo vamos a confesar donde quiera que estemos. Y para entender entonces estas cosas tenemos que declarar su nombre. Llevamos su nombre en nosotros, en el Espíritu de Dios en nosotros, lo mismo que hacían ellos. Y si nuestra lámpara se apaga, Dios va a tratar con nosotros como trató con ellos. Es necesario entender esto, porque Dios lo dio todo por el todo cuando dio a Jesús de Nazaret. Y lo estableció todo, hecho está. Es asunto de fe, de creer y de recibir entonces la plenitud de su Espíritu para poder seguir en esta obra que Dios nos ha encomendado. No con lo viejo de la religiosidad, no con lo viejo de un legalismo nada más, o de una letra muerta, sino de una palabra vivificante. Por el Espíritu de Dios en ti y en mí, entonces esta lámpara se mantiene encendida. Y cuando llegue el clamor de la medianoche y Él regrese, en un abrir y cerrar de ojos, lo primero que Él va a ver es nuestra lámpara encendida. Y entonces seremos transformados. He ahí la iglesia de Filadelfia. Te he dado una puerta abierta. Nadie podrá contra ti. Lo que yo abro, nadie lo puede cerrar. Lo que yo cierro, nadie lo puede abrir. Y llega la Odisea y tiene que tocar. Hello. Hello. Amados, ¿dónde usted quiere estar? Tenemos que entender esto para tomar decisiones sabias. Cuando usted va a cambiar de trabajo, tome decisiones sabias. Cuando usted se va a retirar de su trabajo, tome decisiones sabias. Cuando usted va a hacer cambios de residencia, tome decisiones sabias. Es como se le ha dicho siempre a los jóvenes, cuando se va a casar, trate de tomar decisiones sabias. Porque el cuento del cuervo, no, yo lo voy a arreglar a él. No. Si está dañado, ya no hay quien lo arregle. Que Dios tenga misericordia de estos matrimonios que terminaron así. Pero vamos a confiar en Dios, que para el que tiene a Dios, el que teme a Dios, el que ama a Dios, todo es posible.
Y tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedora por medio de aquel que te llamó, que te amó y te llenó de su plenitud para poder hacer borrón y cuenta nueva si es necesario. Sigue hacia adelante y no hagas como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y pereció en su pecado. Entonces, así estamos nosotros en este día. Y para concluir esto que les había dicho sobre los usos y las costumbres de Estados Unidos de Norteamérica y lo del fútbol americano, en especial ese Super Bowl que se celebra hoy, y eso es ley en esta nación todos los años, ¿no? Y esto está en todos los canales de televisión, en todos los productos que se venden por ahí, las bebidas, en todo lo que se vende, todo refleja lo que está ocurriendo hoy, el peligro cuando alguien trata de contaminar algo, pero contaminarlo para muerte, y quizás no una muerte rápida, sino una muerte dolorosa, poco a poco. Eso está ocurriendo hoy a mitad de este juego, con lo que se va a presentar. Por eso es que tenemos que nosotros tener en estos momentos un discernimiento, no para ahora mismo juzgar ni condenar, sino para reconocer lo que está pasando, porque Dios conoce todas las cosas y Él sabe cómo todo esto va a concluir. Pero si la historia es verdadera y la historia no se equivoca, nos podemos dar cuenta por el mismo Espíritu de Dios que hay algo terriblemente mal en lo que se está haciendo en esta nación. Han tratado de dar el golpe por donde peor le podían dar el golpe a esta nación. No saben lo que se puede despertar de todo esto, porque hay un pueblo en esta nación que todavía está en un lazo de tres dobleces, con su constitución, con su ley y con su gobierno. Entonces, confiemos que nuestro Dios, que estableció esta nación, le dará una salida de alguna manera. Y al pueblo de Dios que no lo tenía claro, que pueda ver a través de la luz de la lámpara de Israel y de la lámpara de la iglesia, que son las únicas dos naciones, por decirlo así, que están apoyando a Estados Unidos de Norteamérica, porque todo lo demás ha tomado su rumbo, todo lo demás ha cedido a Europa, todo lo demás quiere el globalismo, quiere el gobierno central. Claro está, lo que viene es un anticristo, lo que viene es un gobierno que va eventualmente a dominar a todas las naciones de la tierra, y no podrán comprar, no podrán vender, no podrán tomar decisiones ni hacer nada, porque será controlado centralmente en Europa, el área geográfica del antiguo imperio romano. Roma nunca fue conquistada. Sus pies, sus piernas se alargaron hasta el final. Sus dedos se contaminaron y trataron de formar alianzas. Llámelas como las quieras llamar. Llámelas socialismo. Llámelas comunismo. Llámelas anarquía, como las quiera llamar. Esos dedos están podridos y pronto van a caer. No solamente ellos caerán, sino todo el peso de su imagen será golpeado por la piedra angular que Dios estableció, y su nombre es Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Viene y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y traerá entonces ley, orden y su propia constitución para su monarquía de 1000 años. Hermanos, todo está planeado, no lo echemos a perder en nuestro lado, no lo vamos a echar a perder para Él. Lo que Él va a hacer, ya lo va a hacer y es triunfante. Los que tenemos que terminar triunfante somos nosotros todavía. Y que Dios le plació de darnos el nombre de iglesia triunfante. No que lo merezcamos, pero por lo menos es un sabor de lo que Dios quiere hacer. Y que su lámpara esté encendida en nosotros. Oremos entonces, cuando estemos orando por las naciones de la tierra y pensando como pensaba yo ahí, de lo que está pasando, ¿no? Entendamos estos tiempos y estas sazones de los tiempos.
para poder ver lo que el mundo no puede ver, para que usted pueda oír lo que otros no pueden escuchar. Usted lo puede ver y usted lo puede oír, no por su propia cuenta, sino por la voz y el susurro que le habló a Elías mientras estaba escondido en la cueva. Fue el Espíritu de Dios que le mostró la realidad. Así nosotros hoy entendemos entonces que este lazo de 3 dobleces tiene que perseverar hasta el fin. Recuerde, Israel, Judá y la iglesia de Cristo Jesús. Y que todo lo demás se va a romper. Lo de Europa, lo de Grecia, lo de Roma y aún lo de América, que quiere unirse a lo de Europa, caerá y no se levantará. Solo aquellos que perseveraron en el temor de Dios, en los lazos de Dios, podrán seguir hacia adelante y sobrevivir lo que viene sobre las naciones de la tierra, hasta que llegue el momento de esa final trompeta. Y más vale que estemos preparados con la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto se quedará. No tendrá que mirar hacia atrás. No, usted va a mirar hacia abajo y va a ver lo que quedó. Pero usted ya va subiendo hacia arriba con Cristo Jesús, encendido como una lámpara de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quizás, y yo espero que no lo haya preocupado en el sentido de que no entiendo lo que se está hablando. Y usted sí lo entiende. Yo creo que lo entiende. Yo veo muchas cabezas haciendo así. Están entendiendo lo que se está diciendo porque es por el Espíritu de Dios. Entonces, amados, vamos a estar firmes porque ya sabemos cuál es nuestro destino final si perseveramos en Cristo Jesús. Vamos a llegar al final de esta carrera, no como la Odisea, sino como la de Filadelfia. Que Dios nos ayude. Les invito a ponerse de pie.